al espinito que en la sabana florea. No se meta conmigo, caballero. Hola, ¿qué tal amigos, amigas de Barricada TV, de Raíz y People's Dispatch? Somos Zoe, Alina y Luciana, una vez más en este programa Disputar el Alba, un programa que hemos decidido pues emprender justamente para poner sobre la mesa las luchas, los procesos emancipadores de la región y, por qué no, también del mundo. ¿Cómo estás, Zoe? Luciana, ¿cómo les va? Hola, bien, viniendo de una semana de movilizaciones, pero firme. Ya nos contarás. Bueno, acá también, desde el sur de la Patria Grande, también en movilizaciones constantes, pero acá presentes y contenta una vez más de estar con ustedes. Y con varios temas que tenemos el día de hoy, así que, ¿de qué vamos a hablar, querida Luciana? Bueno, vamos a empezar este programa. Hoy vamos a hablar del caso, vamos a hablar en general de Ecuador, puntualmente vamos a hablar del caso de Jorge Glass. Este fin de semana se cumplieron 6 meses desde su secuestro por parte de las fuerzas policiales y militares, mientras él se encontraba, recordemos, asilado en la Embajada de México en Quito, ¿no? Bueno, ¿quién fue Jorge Glass? Este ingeniero y político ecuatoriano, él ocupó el cargo de vicepresidente durante el gobierno de Rafael Correa y, como decía, ¿no?, el pasado 5 de abril, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ordenó una incursión violenta de estas fuerzas militares y policiales en territorio mexicano. Y esto es gravísimo porque no solo viola, como sabemos, la soberanía territorial de México al ingresar a su embajada, sino que además está actuando, bueno, de una manera de la cual desconoce el estatus de Jorge Glass como asilado diplomático, ¿no? Bueno, y todo esto se da en un marco general de avance de políticas de derecha en el Ecuador, con una crisis económica, carcelaria, energética y de seguridad que golpea fuertemente al país y al pueblo ecuatoriano. Y tenemos la suerte de hablar de todos estos temas hoy con Gabriela Rivadeneira, que ya está conectada con nosotras. Ella fue expresidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador, dirigente de la Revolución Ciudadana y además es directora ejecutiva del Instituto para la Democracia Eloy Alfaro. Hola Gabriela, muchísimas gracias por estar hoy con nosotras. Hola, para mí es un placer, un saludo muy grande. Soy Luciana, Alina, y pues qué bueno tener este intercambio de todo nuestro continente. Realmente es un continente en mucha disputa. Ecuador está atravesando momentos muy complejos y qué bueno poder hablarlo de esto con todas ustedes, siempre desde una mirada además que coincide, una mirada desde las mujeres en esto que significa para nosotros un reto permanente de recuperar el humanismo. Así que un placer estar esta tarde con ustedes. Bueno, sí, gracias, Gabriela. Pues queremos arrancar justamente con el caso de Jorge Glass que Luciana presentó un poco. Así como dijo, fue un caso, un momento en que realmente choqueó el mundo. O sea, ver esas imágenes descaradas de la policía, del diplomata mexicano que fue golpeado por la policía. Y bueno, estamos ya a 6 meses de ese episodio que rompió de cierta manera con la ley, ¿no? y la orden internacional. Y ya 6 meses, ¿qué balance haces de ese episodio? Y, o sea, Noboa hizo mucho esfuerzo para hacer ese maniobra. ¿Qué ganó él haciendo eso? Bueno, gracias. Hoy yo creo que lo que ganó es estrechar una relación directa con el gobierno, con el Departamento de Estado del Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, en la lógica de concentrar nuevamente en Ecuador un poder militar, un poder que además va de la mano de la presencia del Comando Sur. Y yo creo que ese fue justamente una señal muy clara de Daniel Noboa para estos nuevos acuerdos que se están dando justamente con los Estados Unidos. Pero este momento particular de el asalto a la embajada, una embajada extranjera en territorio ecuatoriano, como es la embajada mexicana, y el secuestro de un asilado político, se da en el marco también de comprensión de lo que ha sido los últimos 7 años. Es decir, tanto Lenín Moreno como Guillermo Lasso y hoy Daniel Noboa han seguido una política de desinstitucionalización tan acelerada
que solo en ese sentido tú puedes comprender cómo Ecuador pasó de ser el segundo país más seguro del continente y un ícono a nivel mundial en planteamientos como los paraísos fiscales, los derechos de la naturaleza, la migración como derecho humano, entre otros, a ser hoy por hoy el país más inseguro del continente, con una crisis económica que se refleja justamente en una ola y una avanzada migratoria sin precedentes. En ese marco, Jorge Glass Espinel significaba justamente un tema de un símbolo de la persecución tan brutal que se ha dado en el Ecuador a dirigentes de la izquierda, del progresismo representados en la Fuerza de la Revolución Ciudadana. Jorge Glass, recordemos, fue la persona encargada durante el gobierno de Rafael Correa en todo el cambio de la matriz energética, en todo el cambio de la matriz productiva, y fue vicepresidente del aquel entonces presidente Lenín Moreno. En ese momento, cuando él denuncia los acuerdos de Lenín Moreno, tanto con el Departamento de Estado como con las fuerzas retardatarias del Ecuador, es que a él deciden meterlo preso. Miren ustedes, y solamente voy a decir esto rápidamente para darnos cuenta, el nivel de la persecución. A Jorge Glass no le han podido demostrar ninguno de los casos que supuestamente ha sido imputado en las Cortes o en el sistema de justicia. Tanto así que uno de los asesores presidenciales, cuando le preguntaron cuál es el delito de Jorge Glass o por qué estaba preso Jorge Glass, el asesor presidencial respondió: por la fuerza de las circunstancias. Esa fue la respuesta para justificar por qué tenían preso al vicepresidente, al entonces vicepresidente de la República. Eso se ha alargado y prácticamente Jorge Glass ha pasado a ser este personaje de la política ecuatoriana con la que se han ensañado los gobiernos neoliberales. Hoy estamos pasando, y justamente parte de la denuncia internacional que se está realizando en el caso de Jorge Glass, es todo la tortura, eventos de tortura, de maltrato, de violación absoluta de derechos humanos, aún privado de su libertad. Está pasando realmente por una crisis no solamente de salud, sino además una crisis emocional que le ha llevado incluso a intentos de quitarse la vida en este tiempo, lo que para nosotros significa realmente no solamente en lo humano, sino en lo político, en lo internacional, en el plano de los derechos marcados por los tratados internacionales, una violación absoluta por parte del gobierno del actual presidente Daniel Noboa. Y ni decir, todavía no se reconstituyen relaciones diplomáticas del gobierno mexicano en el momento en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió llevar todo este caso a las Cortes Internacionales. Hoy nos encontramos a la expectativa y a la espera de que las Cortes Internacionales sean quienes emitan un veredicto en la violación del Tratado Internacional, uno de los más antiguos, que es el Tratado de Viena, que especifica claramente la inviolabilidad de espacio diplomático en cualquier tipo de territorio. Entonces aquí estamos luchando por el restablecimiento de los tratados internacionales, por la defensa del derecho al asilo. Yo misma soy asilada política del gobierno mexicano y por lo tanto sabemos que en estos momentos de tensión política tener la garantía del asilo político es fundamental, y eso es lo que en este preciso momento se está debatiendo en esas cortes internacionales. Y llevándolo a lo más humano, Gabriela, sabíamos que también la condición de salud de Jorge Glass pues no era la mejor, tenía varios padecimientos, y justamente hay un comité internacional que está abogando no solo por su libertad, sino también le pide a esta Corte Interamericana de Derechos Humanos que amplíe las medidas cautelares a favor de pues el ex vicepresidente, para que se cumpla con esto que nos contabas, este estatus diplomático que fue violentado. ¿Cómo se encuentra hoy o qué noticias tenemos de la salud también de Jorge Glass? Aline y compañeras, es sumamente doloroso porque llegó un momento en el que de manera directa, unidireccional, los médicos del Centro de Privación de Libertad llegaban a darle hasta 40 pastillas diarias a Jorge Glass. Eso no solamente irrumpe con muchas de las enfermedades degenerativas que ha presentado Jorge Glass, sino también un tema psicológico. Psiquiátrico. En ese sentido, hay esta alerta que le está poniendo el comité. Fueron los representantes del Comité Internacional de Defensa de Jorge Glass al Ecuador, a Guayaquil. Él se encuentra privado en la cárcel de alta seguridad del Ecuador, denominada La Roca. Se acudieron hasta allá y a pesar de que hicieron todas las solicitudes y todo el trámite previo, no lo permitieron verlo. Jorge está casi en aislamiento permanente.
Es muy poco lo que ha podido ver a su familia, a su hijo mayor, que hoy ya es abogado de el Ecuador. En estos 6 meses ha podido verlo 3 veces. Solamente puede ver a su abogado y eso de manera muy intermitente. Es decir, realmente la situación en la que está sometida Jorge Glass es de una alerta demasiado fuerte. Si ya hace un año la CIDH pidió medidas cautelares para Jorge Glass, hoy lo que se está pidiendo es que se amplíen de tal manera que se proteja la vida de un ciudadano, insisto, al que hasta el momento no se le ha demostrado una sola de las supuestas delitos que a él le han acusado. Sin embargo, es un rehén. Jorge Glass es un rehén político del gobierno de Daniel Noboa en el Ecuador, y eso es lo que en este preciso momento nos preocupa. Hay 2 instancias, el Comité Internacional de Solidaridad con Jorge Glass, que lo coordina Sacha Llorenti, y hay otra instancia, que es también un comité que se ha armado con especialistas en temas penales, jurídicos, constitucionales, etcétera, es decir, un equipo mucho más técnico, donde está Zaffaroni, donde está Baltasar Garzón, donde están otros juristas de la región o de Iberoamérica en este caso, también pugnando en el tema procedimental e institucionalidad y dentro de la institucionalidad internacional. Entonces son 2 espacios los que agradecemos realmente que se hayan conformado, que estén tomando tanta fuerza, porque si una de las cosas que ha permitido el gobierno de Daniel Noboa y su miopía de mirar qué es lo que realmente está haciendo, es activar una serie de fuerzas regionales que esperamos rindan efecto y podamos proteger a tiempo la vida de una persona como Jorge Glass Espinel. Gabriela, recién enmarcabas el caso de Jorge Glass dentro de la guerra judicial que emprendieron los sectores del poder contra justamente los líderes y lideresas de Revolución Ciudadana, como también es tu caso, y claramente ahí Jorge Glass es un ejemplo de esta situación, ¿no? Teniendo en cuenta esta vigencia del lawfare tanto en Ecuador como en la región en general, te quiero preguntar cómo ves vos el panorama de cara a la disputa política que tienen que dar los progresismos y la izquierda en nuestro continente, teniendo en cuenta que justamente esa herramienta del lawfare sigue estando presente como una herramienta cotidiana, ¿no?, de la derecha para dar esa disputa política también. Yo creo que, Luciana, que la guerra judicial o lawfare es la dictadura de estos tiempos. Es decir, yo en las últimas décadas, he establecido como 3 líneas o graficado 3 líneas para comprender cómo actúa el sistema, cómo actúa el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, además frente a la vigencia de 200 años de la doctrina Monroe. Tuvimos la dictadura militar de los años 70-80, en los 90 tuvimos una dictadura económica que hasta ahora ha privado a nuestros pueblos de la posibilidad de una soberanía dentro del sistema financiero internacional. Caso muy claro es el caso argentino, por ejemplo, con el tema del Fondo Monetario Internacional y la sobredeuda. Hay realmente ese tema, me parece que hay que enfocarlo desde esa lógica de sometimiento de los gobiernos, especialmente neoliberales de la región, frente a esta política financiera internacional. Y ahora, en pleno siglo XXI, lo que se ha considerado justamente como esta guerra judicial, que es la proscripción, es la anulación política de la fuerza de izquierda de cada uno de nuestros países, que además actúa sola. Es un formato que se está implementando, que se sigue implementando y que se sigue modificando además con su implementación en cada uno de nuestros países. Diferencia en Lula en Brasil es un ejemplo absolutamente claro de lo que significa realmente un montaje judicial que le anuló de principio sus derechos políticos. Hoy recuperado nuevamente presidente de Brasil. En Argentina, la disputa o la lucha en contra de Cristina Fernández de Kirchner como un ícono y un símbolo de los más importantes que tenemos a nivel continental, y que no ha permitido o que siguen intentando que esa suerte de proscripción llegue de tal manera de anular una figura política, que se les está complicando por la misma fuerza y conexión de nuestros pueblos. El caso boliviano, que sigue tomando fuerza, hoy estamos viendo cómo se quiere ejecutar realmente un tema de proscripción política frente a un expresidente como el caso de Evo Morales, y en el caso ecuatoriano no ha cesado durante los últimos 7 años. En el caso ecuatoriano, incluso aún con la proscripción personal, vino la proscripción partidista. Nosotros tuvimos 5 años prohibidos, inhibidos de conformar nuestra propia o formalizar nuestra fuerza política.
Es recién en los últimos 2 años que hemos podido participar con partido propio, lo que resulta inaudito en este sistema de democracia liberal que tanto seguimos debatiendo y defendiéndolo. De tal manera que sí, la guerra judicial tiene que ser enfrentada desde la disputa política de llegar a esas instancias de gobierno. No es un tema jurídico, no es un tema de cortes únicamente, es un tema netamente político y las fuerzas políticas de izquierda estamos llamadas a comprenderlos en la dimensión de que son proyectos políticos transformadores que vienen a presentar propuestas y eso es lo que la derecha justamente quiere anular. Hoy estamos frente a un próximo proceso electoral en Ecuador, febrero del 2025, vamos a tener elecciones presidenciales y parlamentarias. Es fundamental que la Fuerza de la Revolución Ciudadana pueda realmente demostrar ahí una madurez, una sensatez y un proyecto alternativo al neoliberalismo que ha acabado y ha destrozado con el país en los últimos años. Es así como entonces ahora, dentro del calendario electoral, ya hemos presentado todas las organizaciones políticas, nuestros respectivos binomios. Existen 16 binomios registrados para la contienda presidencial. Eso quiere decir que las fuerzas de derecha y las fuerzas de izquierda y las fuerzas de centro han dispersado, no existe alianza, no, nosotros a pesar de que apostamos a la posibilidad de una alianza de las izquierdas, lastimosamente no se concretó una alianza de las izquierdas, por lo tanto, también esa dispersión electoral hay que ver qué depara en una estrategia adecuada que nos permita en febrero volver a retomar rumbo, porque realmente el Ecuador no puede más. Bueno, Gabriela, otro tema que parece supremamente preocupante es el panorama de inseguridad. Sabemos que a pocas semanas que asumió Daniel Noboa, decretó una guerra contra el crimen organizado, así como en general, designando ciertos grupos como objetivos militares, grupos terroristas, y ese decreto desencadenó la militarización del país y un nuevo escenario de todo. A 9 meses casi de ese decreto de guerra interna, ¿qué balance tienen? ¿Qué quería hacer con eso? ¿A qué iba? Sabemos que también hay rumores, hay evidencias, hay bastantes informes del papel que jugó la propia familia de Noboa también en el crecimiento del crimen organizado. Entonces, ayúdanos a entender un poco qué es todo eso. Es complejo reducir lo que realmente ha pasado en el Ecuador. Pero bueno, Daniel Noboa, para que todas y todos ubiquemos al personaje, es el hijo de la persona más rica del Ecuador, el mayor deudor del fisco y además es dueño de toda una serie de corporaciones de importaciones, exportaciones, bananeras, etcétera. 5 veces ex candidato presidencial, el padre de Daniel Noboa, y en este marco, digamos, también, no solamente en campaña, sino en el último año se han encontrado varios cargamentos de banano llegando a Europa con cocaína y con droga. Es decir, ¿qué pasa realmente en el Ecuador o qué ha pasado en los últimos años? El crimen organizado ha avanzado de manera tan abrumadora que hay territorios completos tomados bajo el control del crimen organizado en el Ecuador. Esto no es casual. Nosotros, como gobierno de la Revolución Ciudadana, bajamos los indicadores de homicidios a tal punto que teníamos apenas 5 homicidios cada 100.000 habitantes. Éramos uno de los países más seguros del mundo, el segundo más seguro del continente. En ese marco, cuando tú quitas la institucionalidad, cuando quitas la presencia del Estado en territorio, ya sea por políticas públicas o por policías militares, es decir, el tema de la seguridad, cuando retiras eso, cuando te retiras como Estado, lo que haces es que este nuevo formato de avanzar el crimen organizado se apodere rápidamente del territorio. Esto no ha cambiado, por más de que el presidente Daniel Noboa ha dicho que iba a implementar su dichoso y famoso plan Fénix, que no existe, lo que ha hecho es profundizar esta toma de territorio del crimen organizado. Decía, no es casual, porque Ecuador fue el único país en la región que en el proceso constituyente, en el 2008, prohibió totalmente la cooperación militar extranjera y la instalación de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano. Eso significó la salida de la base de Manta, la ruptura temporal de las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos, pero eso permitió que el Estado ecuatoriano genere tal capacidad
que permitió bajar rápidamente los indicadores de inseguridad y tener control del territorio frente al tema del tráfico, microtráfico y todos los otros componentes que están alrededor de esto, como tráfico de armas, trata de personas, es decir, se recuperó el territorio. Cuando tú quitas ahora y resulta que desde junio del 2019 Comando Sur está presente en cooperación de operaciones militares con el Ecuador, cuando ahora sabemos que en las Islas Galápagos, que es patrimonio de la humanidad, funciona un portaaviones natural cedido a los Estados Unidos, de donde hacen vuelos diarios militares con el pretexto y el justificativo de control del narcotráfico, cuando además ahora Noboa ha dado 2 declaraciones que en esto es clave. Una a la entrevista de New Yorker, donde parte de mi equipo de seguridad es la CIA y el Mossad, y por otro lado ahora una propuesta de reforma constitucional para permitir la instalación de una base norteamericana en territorio ecuatoriano. Entonces tú ves que cuando sale la base militar, cuando sale la cooperación militar, el Estado ecuatoriano baja los niveles de inseguridad. Hoy que nuevamente está la CIA, la DEA, el Comando Sur en Ecuador, suben los indicadores de crimen organizado y de narcotráfico. Eso no es casual y eso no pasa solo en Ecuador. Cuando vemos entonces que esta avanzada va desde Centroamérica hasta Suramérica en el tema de la presencia del control militar de los Estados Unidos en nuestros territorios, y eso va de la mano con el aumento del crimen organizado, entonces yo creo que debemos dejar de ser inquietos, ver dónde hay la conexión fundamental entre estos problemas que estamos viviendo como sociedad. Y ahora el Ecuador se enfrenta justamente a eso. Yo he venido advirtiendo, especialmente en foros internacionales, les he dicho, compañeras y compañeros, del tema de la avanzada del crimen organizado tenemos que toparlo de manera regional, de manera colectiva, porque hoy Ecuador es lo más visible, lo más grotesco que ha pasado en los temas de inseguridad y de la avanzada del crimen organizado, pero no es algo aislado. Frente a eso, hay que generar un debate regional de qué está pasando realmente con la quintuplicar presencia militar norteamericana, también la toma del crimen organizado en nuestros territorios. Bueno, Gabriela, y como si fuera poco, el Ecuador también atraviesa una crisis de inseguridad, como la que vos mencionabas, en un contexto de apagones durante muchas horas del día, ¿no? Y de forma cotidiana. Te queremos preguntar qué hay detrás de ese fenómeno, qué los provoca y, en todo caso, qué medidas tomó el gobierno ante esta situación. A ver, el gobierno prácticamente está inhabilitado, es decir, está la mediocridad, o no sé si llamarle mediocridad, o la línea tan liberal del gobierno de Daniel Noboa, que al desinstitucionalizar no te da la posibilidad de que exista una conducción política. En Ecuador lo que estamos viviendo en este preciso momento es una crisis de representatividad política que se expresa en todos los sectores, en todas las tendencias y particularmente en la institucionalidad. En ese sentido, entonces, la avanzada de la inseguridad, el crimen organizado y de las olas migratorias ponen al Ecuador bajo un panorama realmente devastador. Y lo decimos no solamente con dolor, con indignación, también con frustración, porque el marketing ha llegado a suplantar tanto la política que hay un presidente, que es Daniel Noboa, que ha empobrecido rápidamente a la mayoría del pueblo ecuatoriano, pero que sigue con una aprobación que es sobre el 50%. ¿Esto va bajando? ¿Va a la baja? Sí, pero el asunto es que no sabemos si es lo necesario como para que febrero marque una nueva hoja de ruta, o de pronto, lo que también hemos visto en la región, lo que vemos en Argentina con Milei, lo que estamos viendo en Perú con una señora que ejerce la presidencia de facto como es Boluarte, lo que estamos viendo en la amenaza en Colombia permanente, lo que estamos viendo en la amenaza brasileña de manera permanente, lo que estamos viendo en Centroamérica, cuando también se están consolidando gobiernos de derecha y hay un ataque feroz a la presidenta Xiomara Castro, e incluso lo que está pasando en México con ciertos sectores de oposición y de derecha que no van a perder tiempo, es que sin duda alguna esa articulación requiere de otra retórica para la izquierda, exigir otra retórica, otra de parte discursiva, otra propuesta, país que se asemeje más a la necesidad de los pueblos en el sentido del terror que están teniendo. En Ecuador el pueblo ecuatoriano está aterrorizado y eso te lleva a dos cosas, o a una principalmente, y es que frente al terror
la supuesta mano dura o la llamada mano dura puede llegar a tener mucha más repercusión social que los llamados a la construcción de un proyecto humanista que mira justamente derechos humanos, que mira el tema de la justicia social, que mira por el tema del desarrollo equitativo de la sociedad, de bajar brechas de desigualdad, etcétera. Me temo entonces que ese es el momento, es decir, una derecha empoderada de un tema de mano dura, de violar todos los derechos humanos vigentes. Mira, hay un informe que sacaron la semana anterior, esto como paréntesis. El comandante de las Fuerzas Armadas en una rueda de prensa acaba de decir que hay más de 60 personas asesinadas extrajudicialmente en los llamados planes de pacificación territorial. No hay nombres, no hay responsabilidades, no hay causales de los asesinatos. Simplemente se asumieron entonces que son más de 60 personas que fueron asesinadas por la fuerza pública en el marco de un conflicto social. Si nosotros entonces desde la izquierda no proponemos un proyecto alternativo que sea absolutamente pragmático, absolutamente firme frente a la problemática país, pero también consciente de la realidad que está viviendo el país a nivel social y de la ruptura del tejido social, no vamos a poder tener resultados de otro nivel. Eso es lo que yo creo que tendríamos que trabajar y en lo que tendríamos que ir. Un proyecto nación, un proyecto popular y nacional absolutamente pragmático a nivel económico, a nivel de seguridad, a nivel de recuperación y reconstrucción del tejido social que está absolutamente roto, frente a la propuesta de la derecha que cada vez va hacia el punitivismo, va hacia el libre porte de armas, va hacia los asesinatos extrajudiciales basados en pacificación territorial, es decir, no necesitamos más Bukeles, más planes bukelistas. Necesitamos más planes obradoristas, más planes del pensamiento kirchnerista, peronista, de Lula, la paz total que propone Gustavo Petro, que es un proyecto fascinante que tendríamos que todas y todos estudiarlo de mejor manera. Yo creo que en este momento el proyecto de paz total implementado o planteado por Gustavo Petro resulta para toda la región un ícono estudio, un tema de un proyecto estudio que puede ser ejecutado y que reivindica lo que el presidente Andrés Manuel propuso para la región, que es el humanismo, la reconstrucción del humanismo. ¿Es difícil? Sí. Es muy duro porque no todos estamos comprendiendo de la misma forma la dimensión de la disputa que estamos teniendo hoy. Pero hay que dar la pelea, y hay que dar la pelea desde lo humano, desde los seres humanos, desde el humanismo, desde la paz, desde los derechos, desde la justicia social. Y en eso creo que hay que apostarle todo lo que podamos apostar. Y en esta última prometemos que es la última pregunta, aprovechando ese internacionalismo y bueno, también que estás en México, que has podido también ser testigo, este internacionalismo, este feminismo que te caracteriza, Gabriela, pues sí, no puedo evitar cerrar preguntándote por dos sucesos que hoy están en la mesa. Uno que nos da poca esperanza, pero sobre todo queremos incitarla, que es que hoy se cumple un año de la intensificación del genocidio en Palestina. No podíamos dejar pasar que hoy es 7 de octubre, un año con decenas de miles de muertos, de asesinados, niños, niñas, mujeres, pues un exterminio, una limpieza étnica que hoy se expande incluso a Líbano, a Yemen. Y por otro lado, pues lo que está pasando hoy en México, ¿qué opinión te merece tanto la llegada de Claudia Sheinbaum como incluso también este fin de semana una mujer feminista que ha venido construyendo también desde el territorio, como lo es Clara Brugada, aquí como jefa de gobierno de la Ciudad de México? Así que bueno, esos dos que podrían contraponerse, ¿no? Palestina y México, ¿qué opinión te merece, querida Gabriela? Bueno, primero todas nosotras que hemos sido activistas por la causa palestina, y no solo hace un año, sino reconociendo que hay 70 años de un exterminio permanente hacia el pueblo palestino, pues no podemos ni debemos dejar de hablar de Palestina, y ahora no podemos ni debemos dejar de hablar de Líbano, y no podemos ni debemos dejar de hablar de todas las guerras promovidas por el gobierno de los Estados Unidos en diferentes partes del mundo y que tienen un contexto geoeconómico y geopolítico que no puede, del que no podemos prescindir en nuestros debates políticos. Por lo tanto, aquí, Alina, han estado compañeros, representantes del pueblo palestino en estas jornadas realmente tanto de la transición presidencial de Claudia Sheinbaum como de la toma de protesta de la jefa de gobierno, Clara Brugada, con la que nos hemos, compañeras y compañeros palestinos con los que nos hemos solidarizado, pero además
hay que seguir promoviendo la información, difundiendo lo que está pasando, porque no podemos dejar que sea solamente un efecto espuma. Yo creo que si algo consiguió esta temporada fue lograr despertar a un gran sector social y especialmente a las universidades. Yo no he visto en los últimos 40 o 50 años un planteamiento de las universidades tan visible, tan firme como el que se lo vio en este último año con el caso palestino. Me parece entonces que hay esperanza, que no todo está perdido y que hay una generación que sí somos capaces de difundir de mejor manera, de dar información necesaria. Hay una generación también deseosa de paz, también deseosa de que esto se pueda construir de otra manera. Y yo creo que esta vocación de paz, de proyectos alternativos, es lo que hoy representa México. México por primera vez empezó a ver al sur y el sur está muy pendiente de México, no solamente por el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, que significó realmente una base fundamental y fue aleccionador para muchos de nuestros gobiernos del sur, sino ahora tener la primera presidenta mujer en México y lo que eso significa para el tema de la puesta en debate y de la puesta en acción de políticas que realmente puedan equilibrar la vida de la sociedad. Como lo ha planteado Claudia Sheinbaum, México va hacia justamente el tema de los derechos sustantivos para las mujeres y eso quiere decir la transversalidad total. Y eso emociona mucho y pone a México en la mira de la región. Y Clara Brugada, que viene justamente de la organización popular, de la organización de base, y como yo digo, es la promotora de las utopías. Que para mí y para muchas que estamos metidos en el tema del feminismo, pero sobre todo en las políticas de cuidado, el tema mexicano en Iztapalapa, promovido por Clara Brugada, se convierte a nivel continental en el proyecto de avanzada más importante del sistema integral de cuidados. Hoy que nos estamos aproximando a celebrar justamente el Día Internacional de las Políticas de Cuidado, yo creo que va a ser un muy buen pretexto para que este ejemplo y este sistema integral pueda ponerse también y compartirse tanto en Centro y Suramérica. Entonces son dos mujeres de izquierda, dos mujeres que representan un proyecto humanista, dos mujeres que han dicho absolutamente claro que esto es para un proyecto anticapitalista, antirracista, anticlasista, y eso sin duda alguna aquí y en cualquier parte de nuestra región, que además es el continente más desigual del planeta, significa alentador. Así que muy motivadas, realmente muy motivadas, creemos que México va a dar muchos insumos para el debate regional y que siga viendo al sur y que el sur siga viendo a México, me parece que es una oportunidad extraordinaria de seguir tejiendo lazos de internacionalismo que tanta falta nos hace también en la región. Pues bueno, querida Gabriela, te agradezco tu tiempo, pues todo lo que nos compartes, este balance siempre tan claro, y pues a nombre de todas las compañeras, agradecerte y mandarte un abrazo enorme. Gracias, gracias Alina, gracias Zoe, gracias Luciana, un abrazo enorme, fuerza compañeras argentinas, fuerza al pueblo argentino particularmente. Sabemos que le están pasando duro y desde México y desde la región apapachamos también la causa social y la causa popular argentina. Mucha fortaleza y hasta una próxima. Gracias por el espacio.